A ver, ¿qué me trajiste? Ay, ay, unas chupaletas, ay, ay, qué lindo. Mira, qué linda, mira. Cosas lindas, porque tal vez sea el último tallercito, ojalá que no, ojalá que Entredicha pueda subsistir. Agradecemos mientras tanto a todos los que están escribiendo en el chat para que aguante Entredicha, a Hernán Fernández, a Mora, a Paleo, a Paloma Lacino, a Milena Milena Stoppelman, que la conocemos, a Carla Seche, a todos, son un montón. Queremos decirles, incluso por una respuesta que hubo de Revuelto Radio, que sí, que este es un proyecto autogestivo, pero estoy convencida de que Hernán Fernández, cuando habló defendiéndonos, porque lo conozco y porque nos siguió durante todos estos programas, que estaba hablando de la persona que nos está estafando. Yo a esta altura de la noche ya no tengo demasiadas metáforas. Cuando se promete una cosa y se deja avanzar y trabajar a la gente en condiciones indignas, se trata de una estafa. Procederemos como tenemos que proceder, pero no nos vamos a someter a una espera pasiva de la revelación de alguien que se dice productor y que cree que nos tuvo acá trabajando como esclavos porque no conoce el placer que nosotros sentimos al hacer todas estas cosas. Así que por supuesto vamos a pelear por Entredicha, vamos a pelear por este espacio digno. Agradecemos profundamente a toda la gente de Revuelto por habernos elegido, ¿no? Y por darnos esta oportunidad de defender la palabra, por ejemplo, la palabra poética, que es la que vamos a defender ahora. Por eso hay puertitas, miren qué linda puertita, a ver si me puede tomar la cámara, esta hermosa puertita que tenemos. ¿A dónde pertenecía? Esta puertita es de Mile. Sí, yo también juego, es de Mile, pero yo también juego. Era de Monster Inc. ¿Ustedes se acuerdan que los Monsters... Hay una especie de saqueo a Milena Stoppelman en este programa? Aquí eso quiero también denunciar. Sí. Bueno, eso es importante. Acércalo un poquito. A ver, ahí está, la puertita. Acá está. Y a ver si encuentra. Y Flor de Marco. Impresionante. ¿Ustedes vieron Monster Inc? No, la tienen que ver porque no es solo para niños. Es una fábrica para niñas también. Para niñas, para niños, para adúlteros, para todos. Es una fábrica conducida por gente muy mala, de esa que a veces nos toca a nosotros. Que cree que cuando los monstruos asustan a los chicos acumulan mucha energía. Hasta que hay una rebelión, una revolución dentro de la fábrica, porque hay algunos monstruos que descubren que si en vez de asustar a los chicos los hacen reír, se acumula muchísima más energía. Es una película con unas puertas surrealistas entre dimensión, monstruos humanos, que dignifica el cine infantil. Es una belleza de película y esta puertita es un juguetito que tiene que ver con los monsters. Y trajimos stickers. ¿A quién no le gustan los stickers? Es muy difícil. Le afané todos los stickers a mi hija. Toma, busca. Estas de frutas me gustan. Claro, porque 5 pesos costó, ¿eh? Vamos a hablar, 5 pesos. Uy, en otro siglo. Es de otra época. Vamos a hablar de una puerta, vamos a hablar de una naranja. ¿De qué más vamos a hablar? De agua. ¿Quién tiene algo de agua? ¿Algo de agua? ¿Qué es esto? Es el caminito de la puerta. Es el caminito de la puerta. No sabes jugar, tenés que poner la imaginación un poquito así, ¿ves? Bueno, pero la escalera tendría que continuar. No está bien planteada la escalera. No está bien planteada. Porque los arquitectos también te cagan a veces. Hay de todo en este mundo. Hay algo de agua, mira, acá hay algo de playa. ¿Qué hay? Pececitos, bueno. Algo de playa. Eso es lo más parecido. Toma, llévale azul, mira azul. Olas. Todo lo hay que olas. Hay olas. Mirá ¿dónde hay olas? No, acá hay nubes, pero las acá nubes había también tienen que ver con las nubes agua. Tienen agua, sí es cierto. Confiesen que les gustan los stickers, no hay algo a mí me gustan los de brillantina. Ay, bueno, ese llévatelo vos. Bueno, todo lo demás es para azul. Todo lo demás es para azul. Para azul. Bueno, ¿por qué tanto quilombo? ¿Por qué no lo tanto sé. quilombo?
Vamos a hablar hoy de la poesía de Francis Ponch. ¿Conocen ustedes a Francis Ponch? No. ¿Quién no conoce? Bien, estudiaron, Francis leyeron. Ponch? ¿Quién no lo conoce? No, como era el último programa, dije, no. Hay ver. gente que Ay, sale ahí. Bueno, Mariano. ojalá que no sea el último programa. Mariano. Tenemos que buscar las condiciones para hacer un programa digno, ¿no? Francis Ponch nació en Montpellier, en Francia, en 1899, y se le llamó el poeta de las cosas. Casualmente, hoy que estamos pensando en las cosas. ¡Qué casualidad! Qué casualidad, justo lo agarré y era el poeta de las Justo, cosas. así de fácil se Así arma me el programa. sale. Sí, no se hace Vas nada. ahí, abrís ¿Por un qué te cajón. paguen? Sí, quiero Claro. que nos sostenga, tampoco que me paguen, ¿no? La cuestión es por lo menos Tiene que sostener sostener el la producción. Bueno, esto que se me ocurrió espontáneamente, sin ningún trabajo, tiene que ver con un poeta cuyo primer libro se llamó De parte de los objetos, casualmente, donde decía que los objetos anhelan expresarse y aguardan en silencio la llegada de la palabra para revelar las profundidades de su ser. Ahora cuando los leamos van a ver que son textos extraños, una mezcla híbrida entre poesía y ensayitos, pero tienen nombres de objetos, objetos que no están ahí para ser descritos, ni para formar parte de una historia, ni para contar qué nos producen, porque no sería gracioso decir, ay, lo que yo siento frente a la naranja, porque seguiríamos hablando de nosotros. Lo difícil que es mirar un objeto y abrirse, entregarse a ese objeto. Bueno, a Ponch le interesaba sobre todo el vínculo, ¿no? El vínculo que podía establecerse entre el sujeto y el objeto, que ya no era ni el sujeto ni el objeto, sino esa zona intermedia que es justamente la zona de la poesía. Ponch se pasó los últimos 30 años recluido en su casa de campo. Sufría bastantes ataques de agotamiento nervioso, muchas enfermedades psicosomáticas, pero continuó escribiendo hasta 1988 que se murió. Curioso que el último texto se llama La Table, es decir, su escritorio, porque al estar tan solo era el vínculo único. Y el Pero era más casado poderoso la verdad que no sé si Francis Ponch era yo casado. había leído. Y bueno, se habrá recluido la mujer en la casa de campo. Por eso. Y si no, la traicionaba Claro. con el escritorio. Tenemos que entender que la Evidentemente. infidelidad era con el escritorio. Vamos a averiguar este dato, lo Este vamos dato a poner es en para las la redes. farándula. Para la farándula. Bueno, el primer texto que van a escuchar, maravilloso texto, es A partir de una naranja. Esta naranja, vamos a tratar de hacer un pequeño análisis, esta naranja es frágil y nutritiva, ¿no? Es frágil sobre todo si la comparamos con una esponja, porque vos apretujas una esponja y la esponja vuelve a tener forma. En cambio, apretujas una naranja, las células de la naranja se mueren y la naranja fue. Ahora, dice Francis Ponch, ¿cuál es la gracia de resistir el embate de la violencia ajena cuando sos puro músculo, como la esponja? Cuando nunca en tu vida pudiste dar un néctar maravilloso, que no solamente es dulce y nutritivo, sino que también cumple una función de abrir el lenguaje, porque cuando pasa por la garganta, te habilita con su frescura a hablar. Y a su vez tiene una función como atractor de luz, porque la cáscara de la naranja, aparte de ser su vestimenta y ser una protección perfecta, es un gran atractor de luz. Sin embargo, Francis Ponch no escribe este texto ni para compararlo con una esponja, porque en realidad esta comparación lo que muestra es que ninguna singularidad puede explicarse por una comparación, que las comparaciones no sirven, tampoco por su función, por su utilidad, sino por el secreto que tiene esta naranja. La semilla de la naranja es blanca y adentro verde. Es como si contuviera adentro la hoja, el árbol, el bosque entero. Entonces el secreto de la naranja es justamente la filiación que tiene con el universo. ¿La escuchamos? Al igual que la esponja, la naranja busca recuperar su compostura tras pasar por la prueba de haber sido estrujada. Pero si bien la esponja lo consigue siempre, la naranja jamás,
porque sus células ya estallaron, sus tejidos están ya desgarrados, mientras externamente va de a poco recobrando su forma gracias a su elasticidad. Se ha derramado un líquido de ámbar, acompañado de un frescor y de perfumes suaves, es verdad, pero también muchas veces de la amarga conciencia de que han sido expulsadas antes de tiempo sus pepitas. ¿Hay que tomar partido entre estas dos maneras de soportar la opresión? La esponja es puro músculo y se llena de viento, del agua limpia o sucia, según el caso. Y esta gimnasia es innoble. La naranja es más refinada, pero demasiado pasiva. Y es fragante sacrificio. Es verdad hacerle las cosas muy fáciles al opresor. Pero no es suficiente para hablar de la naranja con haber recordado su manera específica de perfumar el aire, regocijando a su verdugo. Es necesario destacar también el tono glorioso del consiguiente líquido que, mejor que el jugo de limón, obliga a la laringe a abrirse con generosidad para decir la palabra y para tomarlo, sin muecas aprensivas, sin rispidez en las papilas gustativas. Y uno se queda sin palabras para contar la admiración que despierta la envoltura de la tierna, frágil y rosada esfera, en este espeso papel secante, húmedo, en donde la epidermis extremadamente fina, pero muy pigmentada, hirientemente sápida, tiene el punto justo de rugosidad que permite retener dignamente la luz sobre la forma perfecta de la fruta. Pero al final de un estudio demasiado breve, hecho lo más rotundamente posible, es necesario ir al grano. La semilla, parecida a un minúsculo limón, tiene el color de la madera blanca del limonero y por dentro es de un verde de arveja o de brote nuevo. Y allí se puede reencontrar, después de la explosión sensacional del furor veneciano de sabores, colores y perfumes, que es la esfera frutada en sí misma, la relativa dureza y el verde, no desprovisto por cierto de sabor, de la madera, de la rama y la hoja. Un resumen pequeño, pero que ciertamente es la razón de existir de la fruta. Qué extraños textos, ¿no? Que son mezcla de poesía y de ensayo, donde no se describe, no se analiza, es una aproximación al misterio del objeto. Y ahora por eso trajimos la puerta, a ver si me toma la cámara, la puertita. Y esta era la naranja, vamos a ver. Esta era la naranja. Hay más puertitas, sí, tenemos otras puertitas. Le afanamos todo. A la pobre Mile que está enfermita, le mandamos un besito. Puertita con cara. Esa es una puertita feliz. Qué lindos que son los juguetes. Sí. De tener tiempo vamos a hacer ¿Una juguetería? Una juguetería no, un programa sobre los juguetes. Pero bueno, si este texto hablaba del secreto, el que sigue va a hablar del vínculo. Es un típico punch el que sigue y habla de las puertas. Dice que por supuesto para entender la relación que uno tiene con la puerta no hay que creérsela. ¿Sí? Por ejemplo, un rey no puede tener un vínculo con una puerta, básicamente porque no la abre, se la abren. Entonces se pierde esto de que se abra un espacio que antes estaba clausurado mientras se cierra otro, y hasta se pierde el contacto de la mano con el cuerpo de la puerta. ¿Ustedes nunca pensaron que todos esos objetos probablemente no sobrevivan a todos? O sea, de no haber una catástrofe, un incendio, las naranjas no creo, pero las puertas seguramente sí, tu guitarra también te va a sobrevivir. Aparte, al no haber esa interacción es un mundo que no existe. Exactamente, si vos no lo tocas, no lo mirás, no lo considerás, es como si no tuviera existencia. Acuérdense que en otro programa hablábamos de lo que los físicos decían que en realidad
Las partículas existen cuando las miramos. Si no hay un observador, la partícula no tiene existencia. Es loquísimo esto en la física. Bueno, escuchamos entonces los placeres de la puerta. Los reyes no tocan las puertas. No conocen esa felicidad. Empujar hacia adelante con suavidad o violencia uno de esos grandes tableros familiares. Volverse hacia él para ponerlo otra vez en su lugar. Tener en nuestros brazos una puerta. La felicidad de empuñar por su nudo de porcelana el vientre de uno de esos altos obstáculos de una sola pieza. Ese rápido cuerpo a cuerpo mediante el cual, detenido el andar por un instante, la mirada se extiende y el cuerpo entero se acomoda a su nueva habitación. Con una mano amistosa la retiene aún, antes de volver a empujarla con decisión y encerrarse. De lo que el ruido del pestillo potente pero bien aceitado le ofrece agradable confirmación. Qué bueno. Aparte, Ponch no tiene problema en privarse de los chan-chan. Al contrario, los textos no terminan, ¿no? Como una cosa estridente, que es algo que hay que sacarse de la cabeza, que un buen texto termina con un golpazo. Si el texto es bueno, no necesita un gran final, es bueno todo, ¿no? Bueno, el chirrido tampoco me gustó a mí, me ponía nerviosa. Ni los chirridos ni los portazos. Lo que pasa que son puertas que les falta aceite. Claro, no como el poema, no son como las de los reyes, ¿no? Que están preparadas para que pase un poco de aceite. Sí, aceite de oliva le podemos poner. ¿Querías decir, Mariano? Como el que no tenga el chan chan parece que a uno lo incluye y uno es como una deriva, ¿no? que sí, se toma. El chan chan cierra y cuando un texto no tiene chan chan parece que continúa, que la mirada se queda esperando. Continuamos con él. Exactamente, y lo que harías, como el texto no sigue, es circularizar, es volver al comienzo, ¿no? Y volverlo a leer y buscar, bueno, no es un chan chan, ¿qué es este final? Y para terminar tenemos el agua. El agua, si el primer poema buscaba el secreto y el segundo buscaba el vínculo, el tercero va a buscar la huella. El agua como algo dionisíaco, como algo que no se adhiere a ninguna forma, como algo rebelde, pero en ese dionisismo, en esa libertad está también su fragilidad, porque es lo más fácil de esclavizar, de conducir por un caño, de evaporar. Así todo, va a decir el poeta, en esa potencia que es a la vez su fragilidad, es capaz de dejar huellas indelebles, como por ejemplo la erosión de una piedra. Y toma la forma de todos los objetos. Y toma la forma de todos los objetos, la envidia que le debe dar a otras sustancias materiales. Cuando esto termine vamos a escuchar un tema que yo amo, que es Sledgehammer de Peter Gabriel, que también tiene que ver, hoy venimos con el martillo de Thor y demás, venimos de martillo, con pensar un objeto, no describir lo que puede hacer un objeto. Y creo que aparte de la letra, que no importa si la entienden o no, cuando el tema es bueno, la música hace el sonido de la masa, la música hace el sonido del martillo. Pero antes de Peter Gabriel, Francis Ponch con el agua. Más abajo que yo, siempre más abajo que yo está el agua. Siempre la miro con los ojos bajos, como el suelo, como una parte del suelo, como una modificación del suelo. Es blanca y brillante, informe y fresca, pasiva y obstinada en su único vicio, el peso, y dispone de medios excepcionales para satisfacer ese vicio. Contornea, atraviesa, corroe, se infiltra. Su propio interior funciona también con el vicio. Se desfonda sin cesar, renuncia a cada instante a toda forma, solo tiende a humillarse, se acuesta boca abajo en el suelo, casi cadáver, como los monjes de ciertas órdenes. Cada vez más abajo, tal parece ser su divisa, lo contrario del Excelsior, el lema de siempre arriba. Casi se podría decir que el agua está loca, por esa histérica necesidad de no obedecer más que a su peso, que la posee como una idea fija. Es verdad que todas las cosas del mundo conocen esa necesidad que siempre y en todas partes debe satisfacerse. Este armario, por ejemplo, se muestra muy testarudo en su deseo de adherirse al suelo.
Y si algún día llega a encontrarse en equilibrio inestable, preferirá deshacerse antes que oponerse. Pero en fin, hasta cierto punto juega con el peso, lo desafía, no está desfondando en todas sus partes. La cornisa, las molduras no se prestan a ellos. Hay en el armario una resistencia en beneficio de su personalidad y de su forma. Líquido es, por definición, lo que prefiere obedecer al peso para mantener su forma, lo que rechaza toda forma para obedecer al peso, y lo que pierde todo su aplomo por obra de esa idea fija, de ese escrúpulo enfermizo, de ese vicio, que lo convierte en una cosa rápida, precipitada o estancada, amorfa o feroz, amorfa y feroz, feroz taladro, por ejemplo, astuto, filtrador, contorneador, a tal punto que se puede hacer de él lo que se quiere y llevar el agua en caños para después hacerla brotar verticalmente y gozar, por último, de su modo de deshacerse en lluvia. Una verdadera esclava. Sin embargo, el sol y la luna le envidian esta influencia exclusiva y tratan de mortificarla cuando, por ocupar grandes extensiones, les presenta un blanco fácil, o cuando se encuentra en estado de menor resistencia, dispersa en delgados aguazales. El sol le arranca entonces mayor tributo, la obliga a un perpetuo ciclismo, la trata como una ardilla en su rueda. El agua se me escapa, se me escurre entre los dedos. Y no solo eso, ni siquiera resulta tan limpia como un lagarto o una rana. Me deja huellas en las manos, manchas que tardan relativamente mucho en desaparecer o que tengo que secar. Se me escapa y sin embargo me marca y poca cosa puedo hacer en contra. Ideológicamente es lo mismo, se me escapa de toda definición, pero deja en mi espíritu y en este papel huellas, informes.